Bienvenidos hoy, 29 de octubre. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por levantarnos, por guardarnos en este hermoso tiempo, aunque para muchos no sea el tiempo hermoso. Pero cuando tenemos un corazón agradecido, podemos levantarnos de esa manera, abrir nuestros labios y sembrar bendición para nuestra vida. Hoy estaremos con el tercer objeto espiritual de la armadura de Dios, el calzado de la paz. Ese es el tema del cual nos hablará hoy el devocional. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Y el versículo bíblico que nos respalda está en Isaías 26:3 y en Efesios 6:15. Pero en Isaías 26:3 dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermosa palabra es reconocer que solo Dios nos ha dado una verdad del reino en su palabra y que podemos aplicarla en los momentos de tribulación. La palabra en Efesios 6:15 dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso fue lo que Pablo escribió. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el calzado de la armadura de Dios? Cuando describimos esta pieza de la armadura como una expresión compleja de pronto, porque visualizamos el calzado y habla con el apresto del Evangelio de la paz, a veces quisiéramos acortarlo y decir el calzado de la paz o el calzado del Evangelio. Ambas frases son importantes, pero antes de que podamos entender exactamente lo que significa, debemos mirar lo que se habla frente al calzado o a los zapatos. Durante la época del apóstol Pablo, los zapatos usados por los soldados del Imperio Romano se llamaban caligae. Esos fueron diseñados específicamente para mantener los pies de los soldados firmes y sanos durante los rigores de esas largas marchas, y eran muy diferentes a las sandalias usadas por la mayoría de la población. Los zapatos eran hechos eh, por tres cepas de cuero, las cuales se levantaban y ataban alrededor del tobillo. El caligae ayudaba a proteger contra las ampollas o enfermedades que se pudieran tener en los pies. Además, a menudo se ponían pequeños clavos de hierro en las suelas de los zapatos para poderle dar una firmeza al pie en terrenos que eran irregulares. Por eso hoy decimos: Señor, si en la vida que vivimos nos es tan difícil tener paz, especialmente en medio de una aflicción, de una angustia, de un problema, cuando vemos el caos alrededor nuestro, cuando sentimos temor, sentimos miedo, cuando estamos a punto de perder una relación o tenemos conflicto en ella, cuando tenemos problemas en nuestras finanzas, en nuestra salud, en cualquier cosa. Allí pareciera que todo nos derrumbara, que todo se acabara. Y entonces empezamos a preocuparnos. Pero si miramos
esa promesa que hay en la palabra de hoy, de Isaías 26:3, donde dice él, tú me has dado una verdad del reino en tu palabra para aplicarla en momentos como esos. Él nos ha dejado el manual de instrucciones para que allí nos refugiemos, para que allí guardemos la completa paz. No tenemos por qué producir una paz interna. No tenemos por qué tratar de forzar el tener una paz en momentos de atribulación. Todo lo que tengo que hacer es poner mi mirada en las cosas de arriba, en Él, en su poder, en la capacidad que Él tiene para provisionarnos, en el propósito que estableció, en la protección que me da. Y si lo hago, también le digo, Señor, tú me has prometido darme paz. Y cuando la paz invade mis pensamientos, cuando la paz invade mi mente, yo puedo guiar mis pasos y caminar en esa paz que viene de saber que yo le pertenezco. Por eso es que el calzado de la paz proporciona ese fundamento firme de ser un soldado formado con armamento, de caminar como un medio de transporte, así como se movilizaban los soldados del imperio. En la batalla, estos soldados necesitaban pisar de manera firme y segura, necesitaban tener una base sólida en sus pies para poder concentrarse en la batalla. Y así como la rectitud y la justicia sustentan el trono de Dios, el mensaje del Evangelio también proporciona un fundamento sólido. Lo que un cristiano debe tener, debe conocer. El Evangelio de la paz nos proporciona la preparación o el cimiento que necesitamos para enfrentar todas las batallas espirituales que quieran levantarse en contra nuestra. El mensaje del Evangelio que Jesús trajo fue acerca del futuro gobierno de Dios en la tierra y lo que debíamos estar haciendo para prepararnos para ello. Así que la palabra evangelio es traducida como esa palabra griega que significa buenas noticias o buenas nuevas. Y durante el tiempo que estemos en la tierra, tenemos que seguir comparando que Jesucristo hizo múltiples referencias al mensaje del Evangelio. Así lo dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos que Jesús vino a compartir con la gente las buenas nuevas y que este era el mensaje que incluía tener una acción. A eso nos está invitando la palabra, que cuando salgamos a caminar, cuando salgamos a enfrentarnos contra el mundo, nos pongamos muy bien el calzado de la paz, porque el tiempo se ha cumplido. Así que el mensaje que habla del Evangelio de la paz es el tema principal de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión que Jesús le dio a sus discípulos, cuyos pies debían estar firmemente establecidos en la palabra, en el Evangelio, fue que las buenas noticias de su futuro reino debían ser compartidas y difundidas. Y yo le pregunto, ¿lo poco o mucho que usted conoce de la palabra lo está compartiendo? Esa es la instrucción que Jesús le dio a los 12 discípulos originales. Dice en Lucas 9:1-2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que si los discípulos cumplieron su instrucción, usted también está llamado para hacerlo.
Este es un tiempo hermosísimo, un tiempo que entrego para que analice muy bien la palabra y la enseñanza de hoy. No olviden compartirla con otros. Bendiciones.